Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos duales, queridas y queridos duales? Un gusto estar con ustedes en un nuevo podcast. Yo soy Diego Judes y bueno, pues me encuentro pues muy bien acompañado el día de hoy. Tenemos el gusto, el privilegio de tener de invitada el día de hoy a Emma Rodero. Ella es catedrática de Psicología y Neurocomunicación, directora del Media Psychology, UPF de Barcelona. Y bueno, pues es experta en comunicación no verbal. ¿Cómo estás, querida Emma? Bueno, pues encantada de estar con vosotros hoy hablando de lo que más nos apasiona, ¿no? Que es la comunicación no verbal, la voz, la oratoria, todos estos aspectos de nuestra comunicación que influyen de manera muy importante en quien tenemos delante. Sí, caray, fíjate que a mí me llama mucho la atención, Emma, y bueno, espero que a todas las duales y los duales les guste, porque normalmente aquí en este podcast, déjame decirte y confesarte, que somos más como de, no sé, tendemos más a los temas como espirituales y alternativos y demás, pero de vez en cuando me gusta traer invitados o invitadas que hablen de temas como de desarrollo personal, ¿no? De toda esta parte mundana, porque si no estamos bien aterrizados aquí donde vivimos y cómo nos desarrollamos, pues la parte espiritual sale sobrando, ¿no? A veces. Por supuesto que sí. Además, la voz tiene un componente, podríamos también pensarlo así, muy espiritual. De hecho, también no solamente tenemos nuestra voz externa, ¿no? A mí me gusta también explicar que tenemos nuestra voz interna que al final está haciendo un reflejo, ¿no? De lo que somos. Al final, nuestra voz externa no deja de ser aquello que nosotros también estamos pensando, estamos sintiendo y estamos intentando comunicar. Así que de alguna manera también, si esa voz interna está en paz, es positiva, etcétera, etcétera, eso se va a reflejar, como digo, en nuestra voz externa y por tanto vamos a poder tener un mayor impacto, digamos, cuando hablamos y vamos a influir de manera más importante en las personas que tenemos delante a todos los niveles, ¿no? A nivel personal, a nivel social y a nivel profesional. Claro, sí, sí, definitivamente, totalmente de acuerdo contigo. A ver, Emma, te quiero platicar un poco la dinámica del podcast de cómo funciona normalmente. Yo sé que has estado invitada en otros podcasts y demás, y de hecho yo te conocí, déjenme comentarles a todos los podcasteros de Camino Dual, que la vi a Emma por primera vez en el podcast de Zoom Out. Seguro lo recordarás. Y yo dije, wow, me impresionó mucho, me gustó mucho. De hecho, se los recomiendo ampliamente. Después de este podcast, vayan a ver el podcast con Zoom Out, que eso lo hace presencialmente Emma en esa ocasión y que ella tiene esa predilección por hacerlo presencial, ¿no? Pero bueno, está muy bien. Digo, ahorita de lo posible, pues nosotros estamos en México, ella en España, entonces lo hacemos en remoto. Pero ese podcast me llamó mucho la atención y quisiera preguntarte, digo, yo sé que abordaste en ese podcast temas muy puntuales o el entrevistador te hizo temas así muy puntuales para abordar, pero me gustaría primero en este podcast tema y es costumbre preguntarte acerca de ti, de tu carrera y cómo iniciaste entonces, ¿no? Cómo te volviste también una experta en comunicación humana y un poquito tus fundamentos en psicología, que supongo que te ha dado un bagaje extraordinario, si eres tan Pues sí. amable. Yo siempre, bueno, siempre explico que cuando era pequeña, para mí la radio siempre estuvo en casa, siempre estuvo cerca. La radio es el medio que, bueno, que yo he admirado siempre. Así que desde pequeña, como digo, siempre me quise dedicar a la radio. Era esa caja mágica de la cual salían voces y voces, ¿no? Y podías estar escuchando horas allá donde ibas, ¿no? Recuerdo en casa de mis padres siempre la radio estaba en todas las habitaciones, así que
era algo muy cercano a mí, pero sobre todo lo que más me maravillaba de esa caja mágica que es la radio, eran las voces que salían de ahí, que al final te hacían ser como de la familia, ¿no? Parecían como de la familia, estaban integradas en tu casa, vivían contigo, ¿no? Las reconocías al momento, ¿no? Y yo Claro. pensé siempre, yo quiero ser eso, yo quiero ser esa voz que sale de la radio, esa voz mágica, esa voz que se integra, ¿no?, en los hogares de las personas y que de alguna manera forman parte del sonido de sus vidas, ¿no? Así que decidí estudiar periodismo, pero porque quería dedicarme a la radio. A mí la prensa, por ejemplo, no, nunca me gustó. Yo solamente quería dedicarme a la radio, así que estudié periodismo y durante un tiempo pues estuve trabajando en la radio, también en la televisión, que también me gusta, más la radio evidentemente, pero bueno. Y entonces llegó un momento en el que yo empecé a dar clase también de radio, en la práctica de la radio, etcétera, que era lo que yo hacía al fin y al cabo, ¿no? Les enseñaba a los estudiantes pues lo que yo hacía cuando estaba presentando programas o sobre todo informativos. Y así empecé a dar clase en la universidad. Y un buen día pensé, me dijeron, bueno, ¿por qué no estudias el doctorado? Dije, venga, vamos allá, ¿no? A mí siempre me ha Claro. gustado estudiar, me ha gustado la investigación y pensé, va, pues venga, qué mejor manera de entender aquello que a mí me gustaba tanto, ¿no?, que hacer una tesis doctoral, es decir, una investigación ahí importante sobre qué es lo que tiene una voz para ser mágica, ¿no?, para tener ese poder de persuasión, para tener ese impacto emocional que tienen las voces e incluso un impacto terapéutico, ¿no? ¿Qué tiene que tener? Así que me dediqué a Claro. investigar eso y hice una tesis doctoral sobre la voz en la parte de la comunicación. Y después, bueno, pues gané una beca importante, me fui a Estados Unidos y la siguiente investigación que hice fue para hacer el doctorado en psicología. Tengo un doctorado en comunicación y otro en psicología. Y en el caso de la psicología pensé, bueno, muy bien, yo no me voy a mover de la voz, porque la voz es mi mundo. Pero qué bonito entender cómo la voz funciona a nivel de nuestro cerebro. Es decir, cómo se procesan las voces realmente y qué tipos de voces nos van a impactar de una manera más positiva, van a conseguir que te entienda mejor, van a conseguir que te atienda más, etcétera, etcétera. Entonces, la segunda tesis doctoral que hice ya fue sobre el procesamiento cognitivo de las voces, aplicadas en este caso a la publicidad, porque la publicidad bueno, son mensajes cortitos, con lo cual es más fácil de trabajar, ¿no?, con publicidad que si fuera, por ejemplo, un audiolibro, ¿no? Entonces lo Ok. aplicamos a la publicidad en este caso. Y entonces hice la segunda tesis doctoral en psicología. Y así un poco lo que he hecho ha sido aunar los dos caminos, ¿no? Mi background como periodista, etcétera, pero también con la psicología, lo que me ayuda a entender precisamente cómo, de alguna manera, nuestro cerebro procesa determinados mensajes comunicativos. No solo la voz, también pues una sonrisa o cómo yo utilizo mis manos al hablar, es decir, que el espectro es amplio. No solamente comunicación no verbal, sino también comunicación verbal. Así que lo que hago en mi laboratorio, en el Media Psychology Lab, aquí en la Universidad Pompeu Fabra, es precisamente eso, analizar cómo tu cerebro responde ante determinados mensajes. Wow. Ok, no, bueno, traes totalmente la preparación desde la psicología y toda esta especialización, ¿no? En conjunto con la comunicación. Es increíble y qué interesante. Déjenme platicarles a los queridos y a las queridas duales que yo estudié psicología, digo, me quedé trunco, no terminé la carrera, me hubiera gustado y en algún momento quizás lo haré. Pero ahorita que estabas mencionando acerca de esta parte de la originación como de la comunicación del lenguaje simplemente en el ser humano, me acordé de este libro ¿te acuerdas El cerebro de Broca? Uh-huh. Sí, y donde venía esta parte donde el área de Broca en el cerebro, ¿no? Como muy focalizado, ¿no? De toda esta parte. ¿Te acuerdas de esto y cómo ha cambiado en el tiempo esa información? Porque ya es un libro viejo.
Sí, 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 sí. No, la verdad es que sí, pero bueno, el área del cerebro que procesa el lenguaje está ahí Ujú, como todos sabemos. Bueno, hay dos áreas, Broca y Wernicke, ¿no? Las dos son ujú. las que una procesa la información y la otra trabaja más la parte de la comprensión de esa información. Eso, bueno, ha variado poco, pero lo que sí ha variado en psicología de una manera muy evidente y muy clara ha sido el entender lo que durante mucho tiempo se llamó la caja negra. La caja negra es el cerebro, es decir, antiguamente las personas, bueno, en psicología, pues evidentemente solo podías analizar el cerebro no de manera directa, sino a través de los efectos que determinados estímulos podían crear en las personas, ¿no? Estímulo-respuesta, el típico impulso, ¿no? Pero entonces entendía que, bueno, en medio que tenemos una caja negra que es imposible de aprender, que es imposible de entender, ¿no? Que no puedo acceder a ella. Lo que tiene ahora la neurociencia, lo que tenemos en el laboratorio, etcétera, nos ayuda precisamente a ya entender esa caja negra de manera directa. Es decir, a poder colocar unos electrodos, a poder meterte en una resonancia magnética funcional, por ejemplo, y ver en directo qué está haciendo tu cerebro cuando estás, por ejemplo, accediendo a una información. Yo, por ejemplo, estoy trabajando ahora con voces artificiales en colaboración con la Universidad de Marsella en Francia, y lo que estamos haciendo precisamente con resonancia magnética funcional es ver cómo el cerebro procesa y se activa y responde ante determinadas voces artificiales, ¿no? Que como sabemos hoy en día ya empiezan a generalizarse y en el Sí. futuro estarán en todos los lados. Entonces estamos trabajando con robots sociales, por ejemplo, que son robots que trabajan en hospitales, ¿no? Con mensajes médicos, etcétera, y cómo esos robots tienen que hablarte, es decir, qué voz tienen que utilizar para que tú te sientas más confiado y te sientas más, bueno, sean un poquito más empáticos, la voz sea más agradable, etcétera, etcétera, para que ayuden a médicos, enfermeras, etcétera, personal sanitario en los hospitales, ¿no? Así que ha evolucionado muchísimo y ahora pues tenemos todas esas técnicas que nos permiten acceder directamente a esa respuesta y ya, bueno, pues como decía, el cerebro ha dejado de ser esa caja negra. Ok, ok, bien. Ahora, por ejemplo, si usamos la voz como herramienta y expresión, ¿no? En nuestra vida diaria, ¿tú cómo podrías decir que revela la voz la personalidad o el estado emocional de una persona? ¿Hay patrones específicos que identifican estas partes? Sí, por supuesto. Yo siempre explico que la voz eres tú, eres la esencia, ¿no? Ujú, Eh, ujú. Realmente tu voz está reflejando quién tú eres en todos los niveles, no solamente a nivel, como decías, de personalidad, que es, digamos, un punto más avanzado, sino te identifica también en muchos rasgos, ¿no? Te identifica físicamente también. De hecho, yo puedo inferir por el sonido de tu voz puedo inferir el sexo, puedo inferir la edad, puedo inferir el peso, puedo inferir la altura que tienes. O sea, eso Ujú, ya de ujú. entrada de manera física. Pero hay una segunda parte muy importante, que es la que decías, que es que yo puedo inferir tu personalidad y tu estado emocional también. No olvidemos que eh, Claro. buena parte de las emociones se transmiten a través de la voz. Y digo buena parte porque la expresividad facial también juega un papel muy importante ahí. Y depende de la emoción, es verdad que se va a transmitir más por vía oral, por la voz, o más por vía facial, ¿no? Pero Sí. en este caso la personalidad evidentemente está en tu voz. ¿Y cómo lo detectamos? Pues a través de las cualidades de la voz y de cómo tú utilizas esa voz. Si tú eres una persona extrovertida, pues evidentemente vas a utilizar una voz, pues vas a hablar muy rápido. Normalmente las personas extrovertidas hablan rápido, casi sin pausas, etcétera, en cuanto a la velocidad, pero además tienen un tono normalmente bastante más alto y entonces pues hablan con más variaciones tonales de las que puede hablar otra persona, ¿no? Y entonces además también hablan más alto porque no tienen problemas de vergüenza ni nada por el estilo, con lo cual también chillan más, por así decirlo, ¿no? Después también tienen más problemas de voz, evidentemente, porque todo eso es llevar todos los parámetros al máximo y eso hace que al final tu voz se pueda resentir. De hecho, hay muchas personas que tienen problemas de voz, insisto, porque son demasiado extrovertidos, hablan muy rápido, se atropellan, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, analizando los parámetros de la voz, nosotros podemos saber cómo una persona pues es más extrovertido o es más neurótico, es más los distintos rasgos de personalidad, ¿no? En cambio, imaginemos, ¿no?, el extremo contrario,
una persona que es tímida, va a hacer pausas, va a Claro, hablar más bien lento, va a hablar grave, etcétera, etcétera. Con lo cual, insisto, analizando un poco los parámetros, eso así es como nosotros percibimos a las personas. Es decir, ¿cómo tú sabes la personalidad, cómo tú infieres la personalidad de alguien? Pues precisamente por la comunicación no verbal entra, porque yo puedo estar contigo y yo, venga, vamos, Diego, a tomarnos un café ahora mismo, ¿no? Tú no me vas a contar qué personalidad tienes, tú lo claro, muestras. Y lo estás sí. mostrando cómo. Lo estás mostrando con tu comunicación no verbal, es decir, con tu lenguaje corporal, etcétera, etcétera, pero lo estás mostrando con tu voz también. Con lo cual yo infiero de ahí eso. No, luego lo podemos hablar y me puedes decir, pues sí, soy, no, sí o no soy, o tal. Pero en principio tú esa, y además esa primera impresión, etcétera, etcétera, viene determinada fuertemente por la comunicación no verbal. Claro, claro. ¿Consideras que la voz hoy en día es una herramienta subestimada en la comunicación diaria? ¿Y por qué? Bueno, yo creo que siempre ha estado. Pero ¿por qué? No porque nadie la quiera. Yo siempre digo, no, Ujú, a la voz siempre la queremos, sobre todo la queremos mucho cuando se nos va. Se nos va muchas claro. veces y entonces es cuando nos acordamos de ella. ¿A qué me refiero cuando se nos va? Pues cuando estamos Ujú. afónicos, ¿no? O cuando estamos disfónicos. Disfónicos es una cosa así que vas a ver, que no puedo hablar casi tal, pero sigo teniendo voz y afónico sería completamente sin voz, ¿no? Hay gente que Claro. se queda Gritando en completamente un sin voz. concierto, ¿no? Nos Claro, el día podemos quedar. siguiente, de repente, ¡pum!, no tienes voz, ¿no? ¿Y qué Claro. haces? ¿Puedes trabajar? ¿Puedes ir a la panadería y pedir el pan? No. Entonces ahí es cuando, ¡ah! Qué importante es mi voz, porque en realidad la voz al final es como tú te comunicas. Es el instrumento, no me canso nunca de decirlo, porque no lo pensamos en el día a día, es el instrumento principal de comunicación. Si no tienes Claro. voz, eh, por muchos gestos que me hagas, a ver, más o menos igual te puedo entender, pero va a ser relativamente difícil. Al Ujú. revés, no es tan difícil. Si yo no me muevo, pero te explico las cosas con mi voz, evidentemente va a ser más fácil. O sea que no entendemos que al final la comunicación se traslada, el vehículo principal de comunicación es nuestra voz y se traslada fundamentalmente a través de nuestra voz y por eso hay que cuidarla. Ante la Claro. pregunta de por qué no es que esté subestimada. Yo siempre digo, la voz es el gran misterio. Nadie la entiende. Ujú. ¿Por qué? Porque está ahí. Ella está ahí. Tú abres la boca y hablas. Entonces, mm, no hay, bueno, hay gente que también se sorprende de que pueda cambiar, de que la puedas trabajar, de que haya que formarla. Es como, no, pero no, yo hablo así, esto es mi voz, yo no voy a cambiar nada, ¿no? No, y no es así realmente, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el problema de por qué la gente no la trabaja? Porque no porque no le den importancia, porque la gente es muy lista y sabe perfectamente que cómo hablan influye al final. Yo recibo muchos correos de gente que te dice, no, claro, es que yo noto que la manera de hablar que tengo y tal me está impidiendo conseguir A, B o C. O sea, hay Claro. una conciencia de eso, es decir, yo soy consciente de que eso está afectando y en muchos casos me está afectando negativamente. Pero ¿por dónde empiezo, Diego? Ujú. ¿Qué hago con la voz? No sé, porque si a ti te dicen sonríe, hombre, sonríe, ¿eh? Porque si sonríes, pues la gente va a considerarte más positivo, más tal, vas a conseguir más cosas, bla, bla. Bueno, eso es muy fácil. ¿Qué hago? Sonrío, ya está. Mira qué fácil. Sí. No mueve las manos. Bueno, mueve las manos. No, ponte recto, ¿eh? Bueno, pues ponte recto. Es fácil. Pero ¿qué hago con mi voz? ¿Por dónde empiezo? Ujú. ¿Cómo la trabajo? ¿Qué hace mi voz realmente en el día? La gente no sabe tampoco ni cómo se produce la voz. Es como no tengo ni idea. Y por Ahorita esa razón justamente es el quería problema. preguntarte esa parte. Pero antes de ello, de esto, de estas técnicas quizás o ejercicios, perdón, donde recomiendas, yo creo que para mejorar la proyección vocal o la claridad en esta comunicación entre seres humanos, quería preguntarte cómo está constituida la comunicación verbal y no verbal, ¿no? Esta parte de las gesticulaciones, los ademanes y nuestra voz. Entonces, ¿cómo está constituida? ¿Qué porcentajes dirías? Porque hay muchos mitos, ¿no? De pronto, no, es que es el 80% de, ¿no? Tú dinos, tú eres la Sí, experta.
Hay de hecho, un estudio que se menciona siempre en comunicación no verbal y que está en todos los sitios en internet y que seguro que los duales lo han leído en algún momento, que dice, sí, que el mayor porcentaje de la comunicación es no verbal y todo el peso lo tiene la parte no verbal, etcétera, etcétera. Y solamente un 7%, de hecho, sería el peso que tendría la comunicación verbal. Bueno, Ujú. yo siempre explico, eso es absurdo. Eso es absurdo de todo. Sí, cualquier persona que pensemos, ¿no? Medianamente lógica, tú puedes pensar que lo que tú estás diciendo, es decir, el contenido de lo que tú estás diciendo, solo tiene un peso de un 7%. ¿Cómo? Ujú. O sea, si yo estoy Sí, aprendiendo matemáticas y el señor profesor me está explicando las matemáticas, no, resulta que cómo mueve las manos el señor profesor es más importante que lo que me está transmitiendo. claro. Sí, Mm, no, a no, mí me no hay parece que mucho. no, ¿eh? A mí Sí, me no. parece que no. Cuando yo voy a una conferencia, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, cuando yo voy a una conferencia que a mí me interesa mucho, a escuchar un tema que a mí, o sea, a ver, yo quiero saber eso. Yo quiero que me Claro. des tres técnicas para mejorar mi vida mañana, para hacer no sé qué. Aquí hablamos mucho de espiritualidad. Yo estoy en medio de una depresión y necesito la ayuda de una persona que realmente me dé ciertas estrategias que me permitan mejorar mi estado anímico. Ok, entonces yo me voy a la conferencia a extraer esa información que es a mí lo que me va a valer para mejorar al día siguiente, pero lo importante es la falda que lleva la señora. No, 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 perdone usted, es la pero sustancia, ¿no? De lo que va a lo que decir. yo me llevo exacto Ujú. para casa es la información, es decir, es el Claro. contenido verbal. Y eso es muy importante. Tenemos que entenderlo muy bien. Yo cuando preparo a gente para hablar en público siempre digo lo mismo. O sea, sí, muy bien la voz, muy bien la comunicación no verbal, todo lo que tú quieras. Ahora vamos a explicar esa parte. Pero como tú no tengas un mensaje poderoso, como tú no sé realmente lo que explicas, lo que dices, la información que estás transmitiendo, no sea un regalo para mí, realmente no sea algo que me impacte, que me ayude en el día a día, que adquiera sentido, ¿no? Pues si eres un vendehumos, pues ya sabemos que eres un vendehumos. Lo harás muy bien en la parte formal, pero a mí me engañas una vez. A la segunda Claro. vez ya te tengo pillado. O sea, entonces, no. La Sí. información es sustancial, importantísimo. Es al final el regalo que yo me llevo a casa. Siempre digo, si tú vas a una presentación, lo que tú Ujú. te llevas a casa, esa es la información, ¿no? Que es lo que te va a servir a ti el día de mañana. Luego Claro. está la forma, y la forma es la comunicación no verbal, efectivamente. Y esa comunicación no verbal lo que hace es ayudar a transmitir esa información. Entonces es como, siempre pongo el mismo símil, pero es que es muy fácil de entender. La comunicación no verbal, la información serían las naranjas que yo he comprado en no sé dónde, ¿no? Y las naranjas tienen que venir hasta mi casa y se las pido a una empresa de transportes y las naranjas vienen. ¿Vale? Las naranjas son la materia prima y es lo que yo quiero y es lo que me voy a comer y es lo que a mí me interesa, tener las naranjas. Eso es la información y eso es la comunicación no verbal. Ahora bien, ¿cómo llegan? Con un transporte. Ese Claro. transporte tiene que ser correcto, tiene que estar bien, tienen que traerlas correctamente, porque si no, si por el camino se han caído 27, las ha vuelto a recoger y están picadas y ya no tal, pues cuando lleguen aquello no funciona, no me gustan, ¿no? O se quedan por el camino y no llegan. Tú no Ujú, eres ujú. consciente de, imagínate que estás esperando para recibir un paquete en casa. Si el paquete llega sin Ujú. problemas, tú no te vas a plantear cómo llegó ese paquete. Tú tienes lo que has pedido y ahí está. Te Claro. plantearás cómo llegó ese paquete si hubo algún problema al venir. La caja está rota, lo que has pedido está roto de alguna manera porque la caja ta. Eso es la forma. Ujú, ¿Vale? ujú. Entonces, la forma ayuda al contenido, la sostiene, la transporta y tiene que pasar desapercibida. Una buena forma pasa desapercibida como un paquete que llega de manera correcta. El cómo ha llegado te pasa desapercibido, no te interesa, llegó, punto. Entonces Ujú, esa es ujú. la función de la forma. No es más importante una que otra, las dos son importantes, porque insisto, si no tienes Claro. transporte, tú las naranjas no las tienes en casa mañana. Sí. Y si no es correcto, pues no van a llegar en plenas condiciones, ¿no? Ok. No, no, es como aquí lo que está pasando es que la forma
está llamándote la atención, ya no pasa desapercibida. Por tanto, es un transporte equivocado. Aquí la caja está rota, aquí hay un problema. Entonces ahí sí que te vas a dar cuenta y ahí es como decir, aquí esto no funciona, ¿no? Así que la forma tiene que pasar desapercibida, tú no tienes que prestar atención a la forma porque esa no es su función. Su función es dirigir tu atención hacia el contenido. Esa es su Ok. función. Por tanto, si tú utilizas bien tu cuerpo, tu voz, tu eso será, no sé, ejemplo del doblaje también, ¿no? En doblaje, en México tenéis un magnífico doblaje, ¿no? En España también, Sí, en México, magnífico, y tenéis actores y actrices de doblaje que he tenido también la suerte algunos de formar magníficos. Pues esto es lo sí. mismo. Un actor de doblaje magnífico dobla una película y tú no te enteras. Es decir, cuando tú sales del cine, tú has prestado atención al argumento de la película, no a la voz de ese señor. Si tú prestas Claro. atención al doblaje, es porque está mal hecho. Y entonces Sí, te saca de la película, te saca del contenido, sí. porque la forma ya no pasa desapercibida, llama la atención sobre sí misma y esa no es su función y ahí es donde empiezan los problemas. Entonces eso es muy importante entenderlo. El contenido es lo que yo me llevo a casa, la forma tiene que pasar desapercibida y transportarlo de manera correcta. Esta es la idea. El estudio que se Bien. menciona en Internet es un estudio que un señor hizo hace muchísimo tiempo, Albert Meravian, eh, con el que también tengo la suerte de hablar muchas veces, y este señor se ha pasado toda la vida desmintiendo ese estudio, diciendo, dejen ya de decir que solo un 7% de la comunicación no verbal, de la comunicación verbal es el efecto que tiene y el peso que tiene, porque no es así. El Ok. estudio que hizo lo aplicó exclusivamente a la información, a la comunicación emocional. Ah, Entonces, ahí podemos entender que cuando tú estás transmitiendo una información que tiene un componente emocional importante, tú generalmente vas a atender más a la forma que al contenido. Y ahora lo explico y lo vamos a entender todos muy fácil. Desambigua siempre, cuando hay una ambigüedad entre la forma y el contenido, cuando hay una contradicción entre uno y otro, yo siempre le voy a hacer caso a la forma y no al contenido. Muy fácil de claro. entender, Diego. Tú me dices, mañana yo llego aquí, tú me dices, oye, Emma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y yo te digo, bien. No, pues Entonces no. tú automáticamente, a ver, bien es bien. La Sí, comunicación sí. verbal está diciendo claramente bien, pero mi tono de voz y mi expresividad facial, etcétera, te está diciendo que estoy hecha polvo o casi. Claro, claro, Entonces tú no vas a hacer, tú no vas a atender ahí a la forma, al contenido, a la información, a la palabra claro. bien. Ujú, ujú. Vas a A la atender a forma. cómo te lo he dicho. Y eso Claro. es Va, más va a importante. tener primacía, ¿no? Exacto. Entonces, Ujú. ahí podemos aplicar esta historia, pero en la comunicación normal no la podemos aplicar. Insisto, para resumir, no es más importante uno que el otro. Los dos son importantes porque los dos se complementan y son Claro, necesarios. claro. Sí, sí, no, no hay que ser tan reduccionistas a decir este tiene tanto porcentaje y el otro tanto, ¿no? Es un complemento y bueno, de acuerdo también al contexto, ¿no? A toda la parte en donde se esté desarrollando esta comunicación precisamente, ¿no? Fíjate que ahorita que comentabas, Emma, algo muy interesante que, que no había pensado preguntarte, pero sí me gustaría hacerlo ahorita que tocaste el tema del doblaje que es muy interesante, a mí me gusta mucho. Yo no lo he practicado. La verdad es que yo se los digo a las duales y los duales, mi querida audiencia y mi querida comunidad. Yo me fui formando de alguna forma como locutor de radio también en el tiempo, con las horas de vuelo, ¿no? Dirían por ahí. Yo nunca estudié un curso tal cual así profesional de doblaje o de locución y todo. Y creo que medianamente soy más o menos buen comunicador. Me falta muchísimo de aprender y bueno, pues estamos aquí en ese tema también, ¿no? Pero quería preguntarte, Emma, ¿cuál es, digamos, en el doblaje o en, por lo menos en el castellano, ¿no? En el español, ¿cuál sería el mejor español del mundo? El más neutral, el que mejor se entiende. A ver, dinos.
Me dio curiosidad y creo que a lo mejor les da Bueno, curiosidad a la gente. para mí el mejor español del mundo es el español que tenemos, es decir, es el español. La característica más importante de nuestro idioma, aparte del fuerte impacto que tiene en el mundo, que no olvidemos que es la segunda lengua, es su riqueza y es su diversidad. Así que no hay uno mejor ni peor. Todo lo contrario, Sí, todos son buenos allá donde se producen y yo siempre digo que tendríamos que estar muy orgullosos de toda esa variedad que nosotros trabajamos y que tenemos en el idioma español. No es uno y ya está, sino hay múltiples variaciones, hay múltiples dialectos, hay diferentes pronunciaciones y eso es maravilloso. Así que no, jamás, cuando voy a impartir formaciones a diferentes países. México he estado bastantes veces, o por ejemplo dentro de España, que también hay diferentes acentos, como todo el mundo sabe, ¿no? Y no es lo mismo ir a Andalucía o a Canarias, por ejemplo. sí, Donde, por ejemplo, en Canarias tienes zonas donde el acento es muy parecido, por ejemplo, a Cuba o a Venezuela, etcétera, etcétera. No es un acento muy similar. ajá, ajá, Hay que, siempre lo diré, hay que potenciar el idioma de la zona, el idioma, el dialecto, la pronunciación, etcétera, de la zona, ¿no? Si es una pronunciación claro. meridional o si es una pronunciación castellana, que son básicamente las dos grandes variaciones que tenemos en el español, ¿no? Para entendernos, yo estoy hablando con una pronunciación castellana pura y dura. Ujú, ujú. Y tú estás hablando con una pronunciación meridional, ¿no? Mexicana en este caso, ¿no? Yo Sí, castellana de Castilla, España, peninsular, y tú de mexicana, ¿no? Y dentro de México, evidentemente, también tenéis vuestras variaciones. Yo sí. siempre Ujú. defenderé que allá donde estés tienes que potenciar el dialecto, la pronunciación de la zona. Porque existe una cosa muy importante, que es yo, en procesamiento de voces, yo entiendo mucho mejor, o sea, me va a costar menos esfuerzo entender una pronunciación que sea similar a la mía. Eso es así de claro. ¿Por qué? Porque mi acento es más familiar para mí. Es decir, hay una cosa muy importante en el procesamiento de voces que es al principio a ti te puede costar determinado esfuerzo procesar una voz cuando no la conoces. A medida que tú vas viendo a esa persona, seguro que a nuestros duales les ha pasado, ¿no? Al principio, esa típica persona que tienes delante que no entiendes nada de lo que te dice, ¿no? Y a poco que vas poco a poco conociéndola y exponiéndote con más tiempo a cómo habla, al final la vas cogiendo, ¿no? Y al final Sí, esa sí. voz pasa a ser familiar y por tanto el cerebro ya hace, digamos, menos esfuerzo para procesar esa voz, ¿no? La convierte en familiar y a partir de ahí tal. Pues con los acentos es lo mismo. O sea, para mí es mucho más fácil procesar una pronunciación castellana pura y dura que una pronunciación, yo qué sé, a lo mejor muy cerrada argentina, vamos a poner por caso, ¿no? Sí. Por poner por Sí, caso, sí, me da sí. igual Sí, sí. hablar de Argentina o de hablar de De Chile o de Colombia o me voy a claro. Sevilla, me voy a Sí. Sevilla. No Ujú. ya no me voy tan lejos, me voy a Tan Sevilla. lejos. Y claro, dices, uy, ¿qué me está diciendo? ¿No? O sea, y tienes que, ¿qué dices, no? Repite. Pues eso, o sea, entonces tenemos que potenciar nuestro idioma en todas sus variantes y estar muy orgullosos de ellas. Así que nada de no potenciar o uno es mejor o uno es peor. No Claro. hay mejor ni peor. Y Ok. ni nada neutro tampoco. Es verdad que en doblaje existe el llamado así, español neutro, que en realidad no es Ujú. neutro, nada es neutro al final. Claro. No. Todo al final tiene. Lo que pasa es que Está sesgado, ¿no? Por la cultura, por la tradición, siempre, por... Claro. bueno, y siempre hay un acento. O Sí, sea, por no hay supuesto. un acento puro y duro que tú digas, ¿no? Siempre hay un. Pero bueno, sí que es verdad que en la jerga, en el doblaje, pues existe el español neutro, que es ese español que se utiliza en doblaje y que es en mexicano, colombiano, Ujú. más o menos es el español neutro que se utiliza, ¿no? Y que eso vino derivado sobre todo por los doblajes que hacía Disney, etcétera, ¿no? O sea Ujú. que, pero bueno, neutro no es. Sí, no, hay dos variantes como muy populares o muy famosas, ¿no? Que es el español latinoamericano que uno puede seleccionar en las películas o el español de España, Exacto. ¿no? Pero te cuenta que el Prácticamente. español latinoamericano no es el español latinoamericano, es mexicano colombiano.
Sí, sí, exacto. O sea, cómo se doblan cuando se dice, no, no quiero un español neutro, ¿no? Pues es entre mexicano, colombiano, bueno, pues que es donde más tradición también de doblaje, tanto en Colombia como Sí. en México se dobla muy bien, ¿no? Y del Por- centro del país, justamente. sí, El español. exacto. Ujú. Sí, y aquí pues en España lo que siempre se ha considerado, insisto, entre comillas, neutro, pues es lo que yo estoy hablando, ¿no? Yo soy de Salamanca, cerca de Madrid, pues Madrid, etcétera, es como que se Claro. considera centro igual. Digamos, la pronunciación que más se utiliza, por ejemplo, en los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Ok, bien, bien, bien. Genial, está súper interesante Pero qué esta. bonito, ¿ves? Que tú hables así, yo hablo así y que podamos entendernos aunque tengamos un diferente sonido y demás, pues mucho más bonito. Sí, 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 definitivamente. A mí me encanta esa variedad, como dices, de cada variante, ¿no? Valga la redundancia, la redundancia, perdón. Pero fíjate cómo sí también decías, ¿no? De pronto el español argentino o el colombiano y todo. Y qué importante es hacerlo de manera correcta. O sea, tener buen tono, buen timbre en la inflexión de la voz, ¿no? La proyección. Porque si no, sí te cuesta trabajo. Es decir, o sea, yo como mexicano de pronto y veo una película y de un argentino y todo, y no lo hace bien, y entonces ya lo pierdes, ¿no? Pierdes ese impacto que quizás te generaría un español argentino bien hablado, ¿no? O no sé. Ahora, ¿qué técnicas o qué ejercicios recomiendas, Emma, para mejorar esta claridad, esta proyección vocal en la comunicación? A toda la gente que se dedica a ello, que seguramente habrá muchos y muchas que quieren hacer videos de YouTube, que tengan una buena comunicación, que no tengas las muletillas famosas, ¿no? El clásico, ¿no? Que si yo lo tengo, por ejemplo, me pongo de ejemplo, es que te pones a pensar algo y ya tienes la siguiente palabra. ¿Cómo evitar eso? Bueno, ahí hay esto todo un mundo, ¿no? Porque la formación, ahí has mezclado las dos cosas, ¿no? La comunicación verbal y la comunicación no verbal, ¿no? Ujú, ujú. Dentro de la comunicación verbal hay que trabajar muchos aspectos, evidentemente. Para mí, quizá la idea fundamental en la parte de la comunicación verbal, es decir, en lo que estás diciendo, en el qué, es que te lo tienes que trabajar de alguna manera. Yo siempre digo que la comunicación es para quien la trabaja. A mí me llega mucha gente que, bueno, es que yo cuando hablo, buah, es que digo unas tonterías porque, claro, o intervengo en las reuniones y nadie me hace caso y pasan de mí y no me escuchan y no me atienden. Vale. Entonces la historia es, bueno, ¿y qué estás diciendo? Porque Claro, para comenzar, no se trata solo de cómo lo dices, sino especialmente de realmente estás aportando una idea valiosa que merezca la pena escucharte, realmente. O ujú, que en una reunión aquello sea una información importante que nos ayude a avanzar en el proyecto que estamos trabajando. ¿Te has parado a pensar en eso, no? Antes de levantar la mano y decir algo, ¿te has parado a pensar lo que vas a decir? Porque el problema está en que, yo siempre digo, cuando tú improvisas, cuando tú hablas y lo que salga, pues es lo que salga. Y no hay nada control, no hay ningún control sobre ello. Porque una claro. cosa es lo que tú piensas y otra cosa es cómo lo transmites después. O sea, ¿cuántas veces nos pasa que dices, que te escuches y dices, pero qué he dicho? O sea, pero yo en la cabeza lo tenía claro. O sea, yo en mi cabeza lo tenía muy claro. Ahora, otra cosa es que como yo he transformado, date cuenta que al final nuestra voz y nuestra comunicación es hacer vivo un pensamiento. Yo tengo una Claro, cosa en la cabeza, lo tengo que sacar y tú lo tienes que entender, ¿no? Te lo tengo que transmitir y tú lo tienes que entender. Y, y, lo y si materializamos. voy, claro, Ujú. si voy sin red de seguridad, pues ahí puede pasar de todo. Hay gente que habla mejor porque, bueno, tiene un pensamiento un poquito más, a lo mejor articulado, etcétera, y hay gente que te puedes hablar y ir por las ramas y al final dices, ¿pero qué me ha dicho? O sea, al final, ¿qué me ha dicho, no? O sea, lo he Sí, dicho, sí. ¿qué me ha dicho? Pues eso. Entonces, yo recomiendo en la parte verbal prepararse las cosas. Tú no puedes llegar a una reunión importante en la que te juegas algo. Tú no puedes llegar a una entrevista de trabajo. Tú no puedes llegar a hablar por la radio y abrir la boca y soltar lo primero que se te venga por la cabeza. No. Entonces,
la gente no sabe que las cosas se pueden preparar, que te las puedes escribir y que te las puedes ensayar. Y después eso irá más seguro porque vas a decir las cosas, digamos, de manera organizada. La estructura con la que hablas es muy importante. Por tanto, cuando tú trabajas cualquier contenido verbal, una cosa importantísima es que haya estructura y que sea clara, etcétera. Cuando tú estás improvisando, además, lo que decías tú antes, estás metiéndole muchos fillers, muchos titubeos, muchas y eso también sabemos, porque hemos hecho un estudio sobre ello, que mina la credibilidad, con lo cual tú empiezas a... Y la gente sabe cuando vas sobre seguro y cuando sabes lo que estás diciendo y sabe perfectamente cuando estás improvisando. Esto también lo he Exacto. hecho, o sea, pero a la legua se ve. Si titubeas mucho, no estás tan preparado, ¿no? Por ejemplo. Y te vas por las ramas y ahora empiezas por un lado, luego te vas por el otro y dices, madre mía, ¿no? O sea, la gente realmente sí que detecta cuando una persona está improvisando y no sabe ni por dónde está. Así que es importante, insisto, que te lo prepares. Y hay mucha gente que me dice, pero ¿cómo me voy a escribir lo que voy a decir? ¿Te lo escribes? ¿De qué manera puedo yo controlar el mensaje? No lo puedo controlar de ninguna otra manera que sacándolo fuera, escribiéndolo, mirándolo, corrigiéndolo. Es la manera de objetivarlo, de tocarlo, de decir, vale, esto está así, así no lo voy a decir, vaya lío, voy a cambiar esto de lado, no, tal, ¿no? Y después, una vez que lo tienes escrito, te coges un vídeo, te coges el móvil y te lo cuentas y ensayas, ¿no? Que sería la parte de la comunicación no verbal. Entonces, en la parte de la comunicación verbal, para mí la idea clave es prepárate las cosas. Prepárate. Y eso significa muchas veces escríbete lo que vas a decir y practícalo delante de un espejo o delante de un móvil o lo que tú quieras. En la comunicación no verbal, bueno, pues ahí hay que trabajar básicamente 3 aspectos importantes: posición del cuerpo, etcétera, etcétera, lenguaje gestual, es decir, expresividad facial y movimiento de manos, y luego la parte que es para mí más importante, que es la voz, básicamente. O sea, es todo un mundo, como ves. Hay un montón de Sí, 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 elementos. sí, sí. No, son muchísimas cosas y también la postura corporal, ¿no? Siempre como recta, ¿no? Toda esta parte como para poder proyectar seguridad, ¿no? Confianza. Fíjate qué interesante. A mí me ha gustado mucho. No sé, ¿hay algún tema ahora que estés estudiando que te parezca fascinante, Emma, que necesites desarrollar? A ver, platícanos, que estás como muy a la vanguardia, supongo, con esta parte. Sí, bueno, ahora mismo estoy trabajando 2 temas, como he explicado, 2, 3. Uno es el de las voces de robots sociales, las voces artificiales, ¿no? Que nos van a empezar a hablar muy pronto, ¿no? Y demás. Ese ya lo he explicado, pero sobre todo estamos trabajando ahora la parte de comunicación médico-paciente, que es Ujú. súper importante, como todo el mundo puede entender, porque cuando tú vas al médico te encuentras en una situación de vulnerabilidad importante, te sientes débil, y la comunicación que tú entablas con el personal sanitario en general, no solo médicos, también enfermeras, es fundamental, no solamente para que tú entiendas la información, cosa que es muy importante de cara a después seguir bien el tratamiento que te vayan a poner, sino también anímicamente. Ujú. La comunicación tiene un impacto importante, y la manera en que el médico te habla o te reconforta o tiene empatía o no la tiene contigo, insisto, puede hacer que tú mejores o no mejores en tu enfermedad. Entonces, por eso es tan importante. Y lo que hemos detectado es que, y supongo que nuestros duales pueden pensar también en ello, ¿no? Hay muchas deficiencias en la comunicación médico-paciente. Los Claro. hospitales en general, la mayor parte de las quejas que reciben son quejas relativas a la comunicación. Ujú, ujú. Fíjate lo que acabo de decir, ¿eh? O sea, la mayor parte de la gente se queja de una incorrecta comunicación Claro. recibida por parte o de su médico. Las enfermeras son quizá un poquito, enfermeros, enfermeras, un poquito más empáticas quizá por su trabajo. Y a los médicos quizá hay una pequeña más distancia, ¿no? Y entonces, bueno, los propios médicos, de hecho, aquí en España nos apoyan las asociaciones principales, nos apoyan los hospitales, porque saben que hay una deficiencia en este aspecto. Los médicos no Claro. se forman en comunicación, no siempre.
Es verdad que en las facultades de medicina a veces hay alguna asignatura optativa de comunicación, etcétera, pero no es un eje fundamental de su formación y eso hace que pues la comunicación es aleatoria. Es decir, yo siempre digo, tú puedes tener un médico magnífico, pues porque da la casualidad de que tienes un médico que por su propia personalidad, pues es una persona extrovertida, es una persona alegre, es una persona que te ayuda, es una persona que te toca, es una persona que te escucha. Pero ¿por qué él es así? ¿No? O ella es Sí, así, ¿no? Tienes una médica o una médica. Pero hay veces que no. Entonces, claro, tú dejas un aspecto que es clave a la hora de ese tratamiento, algo completamente aleatorio, que es la personalidad que tiene cada uno. Entonces no puede ser. Así que claro. estamos trabajando precisamente para hacer un experimento que haremos y varias encuestas a médicos, etcétera, y pacientes para ver de qué manera, digamos, cuál es la manera óptima de comunicar una enfermedad y de, bueno, de realizar esa interacción tan importante que al final el día a día es una consulta médica, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué estrategias son claves para realmente que tú salgas contento, la respuesta sea positiva, recibas o sientas empatía por parte de ese médico y entiendas la información, que esa es otra cosa importante. Sí, claro. Ok. Porque si no te enteras de nada, imagínate. De- Sí, no, definitivamente. Y tienes mucha razón cuando dices, esto debe permear en cualquier labor que se haga, en cualquier empleo. Deberían de saber comunicar, ¿no? O sea, es fundamental de verdad en cualquier profesión. O sea, esto se debe de aprender desde la universidad, o sea, no como asignatura optativa, sino obligatoria prácticamente, ¿no? Hay que saberlo desde la raíz. Ahora, Emma, esto me causó fascinación un poco, la parte de la inteligencia artificial, de cómo comunica, ¿no? La parte de cómo diferenciar un poco si estás viendo, porque ya ahora es un poco indistinguible. Ya hemos visto videos de estas inteligencias artificiales, ¿no? Personas hablando y entonces, tú que eres experta en comunicación, ¿cómo detectas, no? Estas, supongo que microgesticulaciones, ¿no? Aparte en la comunicación no verbal o sí en la comunicación verbal, ¿dónde lo puedes detectar, por ejemplo? Esto se me hace interesante. Bueno, lo que nosotros estamos trabajando, como bien has dicho, Diego, hoy en día las voces como tales ya son artificiales, me refiero, son difíciles de distinguir con respecto a las voces humanas, es decir, suenan plenamente como una voz humana, bueno, porque al final no dejan también de estar clonadas, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, yo escucho una voz y a mí me parece que es un ser real, no pienso que sea una voz artificial. Y eso ya es un grandísimo avance, ¿eh? Claro. Muchísimo, porque durante mucho tiempo cualquier persona podía identificar una voz artificial bueno, porque sonaba robótica, ¿no? Básicamente. Ahora ya Sí. eso no pasa. Pero sí que pasa todavía en la forma. En la voz hay dos partes, por así decirlo. Una es, yo diferencio la voz como instrumento, que es, digamos, la guitarra que tú tienes, ¿no? Y otro es cómo tocas esa guitarra. Sí, Bueno, sí. pues el problema siempre está en cómo tocas esa guitarra. Es decir, en lo que se llama técnicamente prosodia, que no es más que la manera en que yo hablo, ¿no? Ujú. Claro, las voces artificiales todavía tienen ciertos soniquetes, ciertas repeticiones y no son del todo ricas. A ver, es verdad que ahora ya sí que se puede clonar todo y yo pues podría clonar mi voz y por tanto la manera en que yo hablo también, ¿no? Pero digamos Claro. la dificultad está ahí y sobre todo cuando se aplican voces artificiales a mensajes largos, sabemos que todavía no está funcionando bien, ¿no? Del todo. ¿A qué llamo un mensaje largo? Un audiolibro, por ejemplo. Ah, exacto. Claro, cuando tú tienes una narrativa, tienes un producto, vamos a llamarlo así, creativo, no algo técnico, ¿no? Tú tienes un producto creativo como puede ser un audiolibro, una narrativa cambiante que requiere muchos registros diferentes, porque si no eso pues suena monótono, etcétera, etcétera. Mm, Pues ahí todavía tenemos ciertos problemas. Entonces, Claro, claro. ¿qué es lo que nosotros estamos intentando trabajar, como digo, con resonancia magnética funcional y demás? Viendo cómo podemos nosotros convertir, es decir, la idea es saber cómo tu cerebro procesa esa voz de manera más óptima, pero sobre todo, o sea, de manera óptima, pero sobre todo con menos esfuerzo.
sea, que yo entienda que esa voz es empática, etcétera. Y para eso lo que estamos trabajando no es la voz, que insisto, la voz ya está conseguida, sino la manera de hablar. Entonces estamos cambiando la velocidad de habla, estamos cambiando la entonación. Cuando tú cambias esos parámetros que se producen al hablar, ver de qué manera tenemos que ajustar en esas voces esos parámetros para que suene plenamente empático, para que no Ok. solamente la voz suene humana, sino que también la manera de hablar suene empática, natural, evidentemente, que tú en ningún momento pienses que eso es un robot. Mm, entonces lo estás desarrollando, perdón, plenamente y eres pro inteligencia artificial en este Yo soy sentido. muy ¿Cuál pro. es tu postura? Yo lo soy, pero porque siempre soy muy tecnológica, muy pro tecnología en general, y creo que Ajá. la tecnología siempre nos ayuda bien utilizada. Y sin Sí, pasarnos, etcétera, etcétera. A ver, yo siempre les digo a los locutores, a los actores de doblaje, etcétera, etcétera, la voz humana es muy versátil y será imposible que una inteligencia artificial del todo, ¿no?, consiga, a ver, no sé, igual en el futuro, ¿no? oye, Pero veremos al conseguir clon de todos Emma. los, sí, sí, todos los matices, todas las diferentes emociones, todo lo que, cómo puede responder realmente un ser humano, pues eso es difícil en una inteligencia artificial. Lo que pasa es que yo siempre digo, nos vamos a acostumbrar. Entonces, los niños que nazcan, los bebés que están naciendo ahora, cuando sean mayores estarán plenamente acostumbrados a las voces artificiales, con lo cual para ellos no será nada raro. Será algo más de... Es así, ¿no? Tú te acostumbras como si te acostumbras a cualquier tipo de voz no artificial y la escuchas cada día y al final es como, me da igual, ¿no? Sí, Entonces exacto. pasará eso. Y además hay tanto dinero invertido en investigación en ese aspecto que eso será una realidad. Es decir, será una Sí, realidad, lo queramos o no lo queramos. La exacto. inteligencia artificial está ahí para quedarse, nos ayuda mucho en el día a día, a todos los Sí. profesionales. Es decir, que yo la utilizo cada día, mis alumnos la utilizan cada día. Yo tengo un proyecto de Ah, investigación que trabajo con ellos en oratoria precisamente. En ujú. los que utilizan en cada fase de la preparación de un discurso, utilizan inteligencia artificial, desde el guión hasta la parte Ah, del trabajo con la voz, hasta la parte de la realidad virtual, donde ensayan el discurso también con tal y con feedback, etcétera. ajá. O sea, desde el guión, diseño de diapositivas hasta toda la parte de la performance, todo lo hacen con inteligencia artificial. Y Wow. A mí lo bien, que todavía no se me hace como tan, bueno, ves un video de inteligencia artificial y todavía detectas por los microgestos, ¿no es cierto? Un poco sí, hay de que muchas es un cosas robot o por no. lo que puedes detectar. También, por ejemplo, en la escritura de guiones, hombre, pues puedes detectar más o menos cómo escribe ChatGPT. Ujú. Bueno, hay cosillas que dicen, esta frase... Oye, para los maestros y las maestras, oh, me trajiste la tarea hecha por ChatGPT, ¿no? Sí, sí. Pero Todo, fíjate todo que esto está ya plenamente, es decir, los identificado, chicos ¿no? haciendo música, etcétera, etcétera. Imagínate en 5 años la evolución. Mm. O sea, esto No, lo va a ser una locura. detectarás ahora, pero después lo dejarás de detectar y dejará, sobre todo, dejará de ser importante porque te habrás Claro. acostumbrado a unos determinados registros, a todo y Lo entonces, vamos a normalizar, ¿no? exacto. Porque acaba de pasar incluso el test de Turing, no sé si lo viste, la inteligencia artificial hace unos meses. Pues sí, Eso y fue todo ya eso será, así es. así, ya como el emoji de que te explota la cabeza de que ya es indistinguible de un ser humano en una conversación. Totalmente, totalmente. Y Oye, además, ¿qué? si trabajas mucho con esa inteligencia artificial y te conoce, y cuidado que eso también es muy peligroso, te conoce muy bien, tú puedes acostumbrarla a escribir o a actuar o a hacer lo que tú quieras como tú lo haces. Es decir, te imitará, te copiará y hará absolutamente todo, con lo cual en el futuro poco, sobre todo el trabajo Fíjate, creativo, sí, el trabajo creativo. Fíjate que hay un youtuber ahorita para todas las duales y los duales que lo quiero invitar, quiero tener ese invitado para hablar de inteligencia artificial. Se llama Pablo Rosacruz, no sé si lo has visto, de hecho es español. ajá, sí, 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 sí. Es que, Y, y- bueno, hay y un él ya montón. replicó su propio avatar de inteligencia Sí, artificial para comunicar en los videos exacto. y casi es indistinguible, casi.
Sí, todavía hay ciertos movimientos, lo que tú decías, un poquito robóticos y demás, y la sincronización audio-vídeo a veces, pero a ver, que es una cuestión de tiempo, insisto. Y ya imagínate el trabajo que te soluciona, el no tener que, tú te clonas entero, clonas voz, clonas tal, y ya a partir de ahí el trabajo que ahorras es muchísimo. Brutal. Así Sí, sí, que sí, sí. sí, así será. O sea, y además, Pues sí, cuanto más trabajas con ellas, más te conoce y por tanto más va a integrar tu manera de hablar, tu manera de escribir, tu todo. Entonces será casi claro. indistinto. Ay, qué cosas de la vida. Pues está curioso y bueno, pues De hecho, yo soy espero. un clon, o sea, no estoy hablando yo aquí. Es Sí, mentira sí, sí. todo. Imagínate, bueno, me sería así ¿Quién algo sabe? sorprendente. Puede ser, puede ser. Oye, Emma, pues ha estado increíble la plática. Muchas gracias por esta conversación que hemos tenido. Espero que les haya gustado a las duales, a los duales y que si quieren de pronto en un futuro alguna conversación con Emma de nuevo, algunos temas puntuales, también déjenlo ahí en la cajita de comentarios, denle me gusta, suscríbanse al canal. ¿Quieres compartir algo más para finalizar, Emma? Y bueno, también dar tus redes sociales para que te puedan localizar. Supongo que das cursos. Háblanos de esto, por favor. Sí, bueno, a mí como idea final me gustaría simplemente, bueno, recalcar esa idea principal, ¿no? De que la comunicación al final se puede trabajar. Muchas veces pensamos que no, que esto es así, que mi voz es así, ya no puedo hacer nada con ella. Y realmente podemos formar nuestra voz, podemos educarla, podemos cambiarla para realmente, insisto, mi voz y mi comunicación no verbal, para realmente conseguir un impacto mayor y sobre todo en aquellas profesiones donde, como decíamos antes en la conversación, tienes un impacto mayor en las personas en el sentido de, por ejemplo, gente que habla cara al público o que tiene un nivel de interacción importante con distintas personas, ¿no? Gente de ventas, gente, abogados, periodistas, etcétera, ¿no? Así que yo animo a todo el mundo a investigar y sobre todo a formarse en esa caja misteriosa de la que hablábamos, ¿no? Que es la voz, Ujú. ¿no? Porque realmente cuando tú la descubres, yo siempre digo, hay que descubrir tu voz, hay que iniciar ese camino para encontrar tu voz. Cuando tú descubres toda la variedad de registros y de posibilidades que tiene, la verdad es que dices, ¡buah! ¿Por qué no lo hice antes, no? Te sientes muy realizado y ves realmente el impacto que tiene. Así que Claro. sí, a eso es lo que nos dedicamos aquí en Barcelona, pero también damos cursos online, con lo cual no hay problema. Si las personas están en cualquier otro lugar, se pueden hacer cursos online sin problema. Y nada, Ujú. solo tienen que escribirme o contactarme a través de Instagram o de Emma Rodero, es muy fácil. O por email emma.rodero@upf.edu, que lo podemos dejar en algún lado, o si no, entrando en Instagram también está. Me pueden escribir y por supuesto pues podemos intentar ver cuáles son los objetivos de esas personas. A mí me gusta siempre ver, cada persona es un mundo, con lo cual hay que ver bueno, pues qué formación previa tienen o cómo usan su voz o cómo la necesitan usar en el día a día, cuál es el requerimiento que tienen, etcétera. Y a partir de ahí armamos un curso personalizado. Esta es un poco la idea. Así que Wow. todos a Bien. formarse en comunicación no verbal, en voz o en aquello que se necesite fundamentalmente para tener ese impacto, como decía, personal, social y profesional. Uf, buenísimo. Bueno, pues genial. Muchísimas gracias, Emma. Espero les haya gustado muchísimo. Dejen en la cajita de comentarios me gusta. Suscríbanse al canal. Chequen también las redes sociales, se las voy a dejar de Emma aquí en la cajita de comentarios y para que puedan ahí buscar información si quieren y también si quieren otro episodio en un futuro, escriban ahí, pónganlo en la cajita de Y ahí comentarios y pónganlo. sí, sí, ¿qué se nos fue de esta conversación que le preguntara yo a ¿Qué Emma? quieren profundizar? Venga, venga. ¿En qué quieren profundizar exactamente? Bueno, pues hasta la próxima. Ahí tuvimos en este episodio a Emma Rodero, catedrática de Psicología y Neurocomunicación, directora del Media Psychology Lab, UPF de Barcelona, experta en comunicación no verbal y verbal, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra atención y gracias a ti, Diego, por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Saludos cordiales. Yo soy Diego Judes. Bye bye.